Bueno, buenas tardes. Disculpad estos minutillos de retraso, pero esto es una barbaridad. Ana tiene un poder de convocatoria increíble. Bueno, yo muy breve, en nombre del Ateneo como presidente, os doy las gracias por estar aquí esta tarde. Por supuesto, como siempre, tengo que dar las gracias a todas las personas e instituciones que hacen posible esto, como los propios socios del Ateneo, junta directiva, que por aquí hay muchos de los miembros, nuestro ayuntamiento, que sin su apoyo, sin su oxígeno, esto sería imposible, algunas empresas locales como Coare, ¿de acuerdo? Canal Palma del Río también siempre nos echa una mano a que los mensajes que son importantes pues lleguen a la mayor población posible. Bien, es una alegría para nosotros ver la sala así, de verdad, hemos tenido que abrir arriba, gracias también al ayuntamiento nos ha permitido tener un poco de desahogo, pero fijaros una cosa, es una alegría ver la sala aquí así, porque es señal de que se puede hablar de salud mental. Es lo que a mí más me llena, más que el Ateneo tenga éxito o deje de tenerlo, que no es algo relevante, pero que ya en la sociedad se pueda hablar con naturalidad y con normalidad de salud mental es una auténtica alegría. Porque además es signo de que la salud mental a veces solamente se trata de necesitar ayuda, porque Ana lo va a decir perfectamente, en la sociedad que tenemos hoy en día no hemos marcado unos ritmos y unas historias que necesitamos muchas veces ayuda. Y pedir ayuda es algo muy natural, incluso en el ámbito de la salud mental. Pero esa ayuda, el Ateneo interpreta que hay que obtenerla de personas profesionales en el tema, porque son temas, en cierto modo, tan importantes para no dejarlos en manos de cualquiera. Ana nos planteó hace tiempo la posibilidad de hacer llegar esa salud mental a la población en general y nosotros encantadísimos de que así sea. Esta es la segunda vez que Ana está aquí. La primera fue hablando de salud mental en las edades tempranas, en adolescencia, y hoy viene a contarnos desde su experiencia como auténtica profesional de este campo, como psicóloga que es, y además trabaja, ya sabéis todo, con colectivos muy vulnerables, con su protagonismo que tiene dentro de la Asociación Alzheimer, pues hoy va a tocar uno de los temas que están ahí, digamos, entre dos aguas, un tema relacionado con la salud mental, como es la ansiedad, que está tan extendido en nuestra sociedad, pero que si no tenemos ese cuidado que hay que tener o esa atención mínima que debemos de tener, pues se puede convertir en algún tipo de patología más grave, ¿vale? Os voy a dejar, ya he terminado, siempre prometo brevedad y creo que normalmente lo consigo, y os voy a dejar en manos de que la persona quien realmente estáis deseando escuchar esta tarde, que es Ana, ¿de acuerdo? Pues gracias, Ana, otra vez más por prestarte a este tipo de cosas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No está abierto, ¿no? ¿Ahora? Se escucha mejor ahora, ¿no? Bueno, pues buenas tardes y, por supuesto, dar las gracias por acompañarme esta tarde en este ratito. Dar las gracias también al Ateneo por abrirle las puertas a la salud mental, que, como ha dicho Aníbal, pues es muy, muy importante. El que esta sala está llena, bueno, pues a mí lo que me produce felicidad es por eso, ¿no? Porque cada vez hay más personas que toman conciencia de la importancia de la salud mental, que hablan con naturalidad de la salud mental y que hablan con normalidad, ¿no? Esta charla forma parte de otra serie de charlas que se van a hacer a lo largo del año. Bueno, ya se hizo una, como ha dicho Aníbal, y bueno, se van a hacer pues periódicamente a lo largo del año, pues tratando distintos temas de salud mental, ¿no? Pues con la idea precisamente de eso, ¿no? De normalizar, de hablar con naturalidad sobre la salud mental, porque aunque nos parezca mentira, todavía hay personas que van a escondidas al psicólogo, ¿eh? Y todavía hay personas que no quieren decir que van al psicólogo como si fuera algo malo. Oye, ¿por qué va a ser algo malo, no? A ver, cuando se habla de salud mental hay una palabra que va a aparecer ahí algunas veces porque es la que se utiliza en el ámbito de la psicología, ¿no? En el argot psicológico, que es trastorno. A mí no me gusta hablar de la palabra trastorno porque es como decirnos que estamos trastornados, ¿no? Igual que antes cuando se hablaba de la palabra loco, ¿no? Habrá una palabra, no, ese está loco, ¿no? O estás trastornado, ¿no? Yo siempre prefiero hablar de crisis que todos podemos tener
independientemente de que puedan ser enfermedades genéticas o enfermedades biológicas, que ahí sí hay un componente de enfermedad que no es una crisis, ¿no? Sino que hay una serie de condicionantes que están haciendo que la persona se sienta mal, ¿no? Pero luego, ¿quién no ha pasado una crisis en su vida? Yo creo que todos, ¿no? Todos hemos pasado por situaciones complicadas, bueno, la muerte de un familiar, problemas en el trabajo, problemas en las relaciones de pareja, y yo creo que todos tenemos crisis y en un momento determinado todos podemos tener o necesitar la ayuda de un profesional que nos pegue un empujón, ¿no? Y no hay que avergonzarse ni ir a escondidas ni nada de nada. O sea, tenemos que normalizar y al psicólogo como que vamos a otro tipo de especialistas, ¿no? Todos nos podemos sentir mal y hay que normalizar, ¿no? Bueno, el tema de hoy en concreto es el tema de la ansiedad. Como veis, el título de la ponencia es la ansiedad, la pandemia silenciosa. Bueno, ¿por qué es la pandemia silenciosa? Porque, bueno, se hablan de otro tipo de pandemias en cuanto empiezan a subir los casos de COVID, por ejemplo, los que hemos tenido, o de otro tipo de enfermedades, enseguida pues aparecen en todos los medios de comunicación, bueno, se habla mucho, se le da mucha visibilidad, pero cuando se trata de ansiedad, bueno, o cuando se trata de cualquier otro tipo de problema mental o psicológico, pues parece como que no existe, ¿no? Ahora vamos a ver un poco los datos, ¿no? De que el problema es real, está ahí y que tenemos que hablar sobre él y ver qué es lo que está pasando para que cada vez haya más casos de personas con ansiedad, ¿no? y de personas con problemas de salud mental. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2030 los problemas de salud mental serán la primera causa de discapacidad y de asentismo en el colegio, junto con la depresión. O sea, el 2030 está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, la ansiedad es una de las cosas, de las patologías o de los trastornos que más causan baja laboral. Fijaros, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de la ansiedad, ¿no? Hay que hablar de la ansiedad, pero sin embargo no se hablan de los problemas mentales, de otros tipos de virus y de otros tipos de cosas, venga, sí, y si hay que crear equipos de trabajo y la realidad es que en el servicio público de salud, no por los profesionales, que yo siempre lo digo, que los profesionales son buenos profesionales, pero no hay profesionales para atender la salud mental. Esa es la realidad. A una persona con ansiedad o con un trastorno de otro tipo o con una depresión, tú no le puedes dar una cita cada 6 meses por teléfono, porque eso no le está sirviendo a la persona para nada, ¿no? Entonces, es la realidad que tenemos, ¿no? Es que no hay profesionales. No es que los profesionales sean malos, las profesionales, las criaturas hacen lo que pueden con lo que tienen, no pueden hacer más. Pero si no tienen recursos y no hay profesionales, pues evidentemente, cuando no hay profesionales, ¿qué pasa? Que se medica. Medicamos, porque ¿qué hacemos? Si una persona tiene una ansiedad que no puede vivir, ¿qué hace? Medicamos. O si tiene una depresión, ¿qué hace? Medicamos. ¿Pero alguien está explorando qué hay detrás de esa depresión o qué hay detrás de esa ansiedad? Personas que a lo mejor llevan desde los 18 años medicados y nadie le ha preguntado qué está pasando en tu vida para que tengas esta ansiedad o qué está pasando en tu vida para que tengas esta depresión, cuando realmente con la edad que tienes y tenerlo todo deberías ser feliz y no lo eres y lo tienes todo. Entonces deberíamos de plantearnos qué estamos haciendo mal como sociedad y qué estamos haciendo mal en la salud mental, que no le damos importancia. Y la salud mental es la base de todo. Por mucho que triunfemos en lo profesional, por mucho que triunfemos en lo personal, por mucho que tengamos hijos, pareja, y nuestra vida sea maravillosa, si no estamos bien a nivel emocional y a nivel psicológico, no nos sirve para nada, porque no soy feliz, básicamente. Lo puedo tener todo, pero no soy feliz. Bueno, la prueba está yo creo que todos lo habéis visto, ¿no? Cuántos famosos los vemos y decimos, es que lo tiene todo. Y se suicidan, y se matan, no quieren vivir. Entonces, tenemos que plantearnos que la salud mental es lo primero, porque influye en todo lo demás. O sea, si yo no estoy bien a nivel psicológico y a nivel emocional, me va a sobrar todo, porque no voy a disfrutar de nada de lo que tengo, ¿no? Bueno, pues vamos a... Bueno, os pongo aquí al principio, que esto no es para que lo leáis ni nada, sino simplemente para que tengamos una idea, ¿no? de hasta qué punto la ansiedad es un problema, ¿no?
Más de un tercio de la población tiene algún trastorno mental, siendo el más frecuente la ansiedad, que ataca al doble a las mujeres que a los hombres, que ahora explicaré por qué. Ha aumentado en los últimos 2 años un 34%, en los últimos 2 años, y alcanza una cifra del 41% en los menores de 25. O sea, yo creo que eso nos tiene que poner en alerta, ¿no? ¿Qué le está pasando a nuestra juventud? ¿Qué le está pasando a nuestros jóvenes? ¿Por qué hay tantas personas jóvenes con ansiedad? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad, no? Yo creo que son datos bastante alarmantes. ¿Por qué en la mujer es el doble que en el hombre? Bueno, pues hay varios factores. Primero, estadísticos, porque los hombres van bastante menos al psicólogo y al psiquiatra, es la realidad. El hombre, cuando va a un psicólogo, es porque ya se lo han tenido que llevar a Reina Sofía varias veces con un yuyu. Esa es la realidad. Y cuando ya le explica al médico por activa y por pasiva que no tiene nada, que lo que tiene es un ataque de ansiedad, pero se lo tienen que explicar varias veces. El hombre, por regla general, va muchísimo menos al psicólogo. Por lo tanto, no hay estadísticas. De la mujer sí hay una estadística, porque van. El hombre no. Luego también hay un componente hormonal, ¿no? Sobre todo en los periodos críticos, como puede ser la menopausia, como puede ser cuando tenemos un hijo, como puede ser, por ejemplo, también cuando tenemos las reglas. Hay un componente hormonal que hace que la mujer tenga más ataques de ansiedad que el hombre. Y luego hay otro componente importante. Ahora se está igualando más la cosa, gracias a Dios, pero de este tiempo para atrás la mujer tenía muchísima más sobrecarga que el hombre. Muchísima más, y esa es la realidad. Y antes que algún hombre se me enfade por ahí, no estoy diciendo que sean todos los hombres, pero estamos hablando de una estadística, por regla general. Cuando la mujer ha salido al mercado laboral, ha conseguido muchas cosas, por supuesto que es salir al mercado laboral, pero se ha echado a su espalda una carga impresionante, que es trabajar fuera, llevar casa, llevar hijos, preocuparse de toda la logística, que muchas veces lo hablamos en la radio. La logística, ¿qué es la logística? La logística es que estoy en el trabajo y estoy pensando que el niño lo tengo que llevar al médico, que le tengo que comprar unos zapatos, que lo tengo que llevar al dentista, que tengo que poner de comer mañana. O sea, eso lo llevaba la mujer aquí, eso no lo lleva el hombre. Y todavía no lo lleva. Aunque se ha avanzado muchísimo, no quiere decir que no hayamos avanzado, pero todavía la que lleva la sobrecarga fuerte es la mujer. Y sobre todo aparece esta subida de la ansiedad a partir de los 50 y tantos años. ¿Por qué? Porque hemos sido toda la vida cuidadoras, pero es que a partir de los 50 y tantos años nos volvemos a convertir en cuidadoras otra vez. Porque cuidamos de los padres, cuidamos cuando una persona con discapacidad, la carga más importante es para la mujer. Es la realidad, o sea, de los cuidadores y de las cuidadoras, el 90 y tanto % son mujeres. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Bueno, y de las personas que trabajan como cuidadoras, el 90 o casi el 100, ¿qué son? Mujeres. Bueno, pues esa es la realidad. Tenemos una sobrecarga mental que el hombre no tiene. Y luego también la mujer es mucho más emocional. Afronta las cosas de una manera muchísimo más emocional que el hombre. El hombre es más visceral, es más racional, nosotros somos más emocionales, que eso lo vamos a ver después, ¿no? Pero, fijaros, es el trastorno mental más frecuente en menores de 25 años. La ansiedad se ha convertido en una de las enfermedades con mayor incidencia en la población mundial. Y es una de las que provoca más asentismo laboral y junto a la depresión, que es lo que os he dicho al principio. Pero bueno, esto eran simplemente unos datos para que tuvieras una idea, que tampoco me quiero parar mucho, ¿no? Pero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad no es otra cosa que una respuesta adaptativa, es decir, un mecanismo que tiene nuestro cerebro, nuestro cuerpo, de defensa para protegernos de lo que nos pueda pasar, de los peligros. Es decir, es una respuesta adaptativa. ¿Qué quiere decir? Que nos ayuda a defendernos del medio en el que nos movemos, es decir, nos ayuda a movernos en el entorno en que vivimos de una manera efectiva, protegiéndonos de aquellos peligros. Es decir, la ansiedad no es otra cosa que una respuesta de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, ante un peligro real, ¿vale? ¿Para qué nos prepara? Bien, para huir o bien para atacar o para que hagamos algo, ¿vale? Es como que nos manda una información y activa nuestro cuerpo para huir, atacar o defendernos de ese peligro que se nos presenta. O sea, por lo tanto, la ansiedad no es mala, es algo natural que tiene nuestro cuerpo y nuestro organismo.
¿Cuándo se convierte en patológica? Se convierte en patológica cuando esa respuesta aparece sin que haya ningún peligro. ¿Por qué reacciona mi cuerpo así si no hay peligro? Y normalmente ese peligro, ¿dónde aparece? Aquí. Ya el peligro está aquí. Porque ya me da miedo todo. Me da miedo viajar, me preocupo si el niño vaya a no sé dónde. Es decir, es una respuesta desadaptativa porque no me está protegiendo de ningún peligro, porque no hay motivo ninguno para que esa respuesta fisiológica aparezca. Por lo tanto, es una respuesta desadaptativa. Pero la ansiedad en sí no es mala. Es decir, es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente para defendernos de los posibles peligros que se nos puedan presentar. Imaginaros que no tuviéramos ese tipo de respuestas. O sea, imaginaros que aquí entra un perro que a mí me va a morder y yo no tengo ese mecanismo de defensa. ¿Qué pasaría? Porque el perro me mordería, ¿no? Sin embargo, ahí hay un mecanismo de defensa que hace que yo reaccione y que mi cerebro reaccione de manera automática y diga, aquí tengo que hacer algo, o bien atacar al perro, huir, o algo tengo que hacer, pero es algo que me advierte de que estoy ante un peligro. Y es una respuesta natural. Ahora, cuando nos asustamos ante cosas que no son naturales, es cuando aparece la ansiedad patológica que se dice, ¿no? Porque aparece esa respuesta sin que haya un motivo para que aparezca esa respuesta, ¿vale? Bueno, a ver, los tres componentes de la ansiedad. Mirad, cuando hay ansiedad hay tres componentes que son importantes. El componente cognitivo, el componente fisiológico y el componente motor o conductual. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una ansiedad, la respuesta, primero, lo que yo estoy pensando. Y esto es importante. ¿Por qué os estoy explicando todo esto? Porque si nosotros queremos manejar la ansiedad, tenemos que saber cómo funciona la ansiedad, porque si no, ¿cómo la voy a controlar si no la entiendo? Hay un componente psicológico, es decir, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy interpretando, es decir, yo estoy interpretando que algo es peligroso cuando no lo es, ¿vale? Cuando es una respuesta patológica. Si es una respuesta normal, no sería patológica, pero cuando hay una respuesta patológica, yo estoy interpretando mal, es decir, estoy teniendo una distorsión de la realidad. Por ejemplo, si yo estoy anticipando, como por ejemplo a mí algunos niños me dicen en consulta, sobre todo cuando están en el año que están ya pendientes de la selectividad, y ya están angustiados, porque necesito no sé qué nota, tengo que sacar no sé cuánta nota, porque si no apruebo me van a quitar la beca, porque es decir, el niño se crea una serie de angustia anticipatoria ante un peligro que todavía no es real, de cosas que pueden pasar, pero que todavía no han pasado. Es decir, la ansiedad es un miedo anticipatorio a algo que, estamos hablando de la ansiedad patológica, un miedo anticipatorio a algo que puede pasar, pero que realmente no sabemos si va a pasar o no, pero vamos por delante, ¿no? Entonces hay un componente mental que es el que hace que interpretemos la situación de una manera que no es correcta, ¿vale? Luego hay un componente fisiológico, es decir, cuando se presenta la ansiedad hay un cambio en mi cuerpo, fisiológico, real. Aumentan las palpitaciones, mis pupilas se dilatan, empiezo a sudar, empiezo a salivar. Es decir, ¿por qué? Porque mi cuerpo se está preparando para un peligro. Cuando hay una situación de alerta, ¿qué hacemos todos? Nos ponemos tensos, ¿no? Nos ponemos tensos, nos ponemos en alerta, nos ponemos a la defensiva como diciendo, a ver, ¿qué hago aquí? Entonces, hay un cambio fisiológico que hace nuestro sistema parasimpático que se active simpático, que se activen una serie de hormonas en nuestro cuerpo y que se provoca un cambio en nuestro organismo. ¿Para qué? Pues para actuar, para defendernos o para huir, ¿vale? Y luego también tiene un componente motor o conductual, es decir, lo que yo hago con lo que me está pasando. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos una ansiedad patológica? Que lo que hacemos es evitar la situación. Cuando yo tengo miedo, un miedo patológico, por ejemplo, a montarme en un ascensor, ¿qué hago? Evitarlo, ¿no? No me monto, como me da miedo. ¿Qué es lo que pasa? Mientras yo no afronto el miedo, no lo supero. La única manera que hay de superar el miedo es afrontándolo. Mientras lo estoy evitando, no se me va a quitar nunca ese miedo. Por lo tanto, tener en cuenta que esto es importante, que lo entendáis. Si yo quiero controlar la ansiedad, si yo tengo problemas de ansiedad y quiero controlar, tengo que entender que hay tres componentes importantes, que es la respuesta
cognitiva, es decir, lo que yo estoy pensando, que eso es muy importante, el diálogo interno que yo tengo es importantísimo, la respuesta fisiológica que yo estoy teniendo, si hay un cambio en mi organismo, que se prepara para la huida o para el ataque. Y luego también hay un componente conductual, lo que yo hago. Lo evito, lo afronto, me marcho, me quedo, es decir, entender esos tres componentes, porque la única manera de controlar la ansiedad es entenderla y comprender que somos capaces de controlarla si la entendemos. Que a mí hay personas que me dicen, pero esto se me quitará, y yo le digo, la ansiedad no es una enfermedad. La enfermedad es una respuesta natural. Lo que tienes que aprender es a controlarla, a controlar la respuesta. Bueno, ¿cuáles son los síntomas fisiológicos de la ansiedad? Pues lo que os he dicho antes, taquicardia, falta de aire, hiperventilación, eso que empezamos a hiperventilar. Ay, bueno, a ver, es una respuesta de miedo. Cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, lo mismo. Lo que pasa que en este caso el miedo es aquí, es donde lo tenemos en la mente, no es real. Entonces, ¿cómo huimos de eso? No podemos huir porque de un peligro real pues te evitas el peligro y escapas del peligro, pero cuando está en la mente, ¿cómo evitas el peligro? ¿Cómo escapas? Por lo tanto, la hiperventilación, que por eso aparecen también esas especies de mareo, que nos da como mareo. ¿Por qué? Porque está llegando a nuestro cerebro más aire del que necesitamos. Por lo tanto, nos da como mareo, ¿no? De la hiperventilación. Molestia en el estómago. Bueno, yo creo que si hay alguien aquí que haya tenido ansiedad, se identificará con estos síntomas. Molestia en el estómago, malestar de ardor, sensación de nudo en el estómago, mareo, inestabilidad, sudoración, tensión y rigidez muscular, que esto es por otra cosa por las que nos mareamos un montón. Cuando yo tengo los músculos tensos, ¿qué pasa? Que el riego sanguíneo no es el mismo, porque los músculos, sobre todo, cogemos mucha tensión aquí, o sea, cuando cogemos esta tensión aquí, está presionando la vena y hace que no tengamos un riego adecuado en el cerebro. Por eso también nos mareamos y tenemos esa sensación de falta de concentración, como que se me olvidan las cosas, ¿vale? Bueno, si la activación es muy alta y persisten mucho las molestias en el tiempo, pues puede afectar a la alimentación, al sueño, al apetito sexual, sensación de irrealidad. Fijaros, estas dos, la sensación de irrealidad y la despersonalización, quizás sean de los síntomas de la ansiedad que más desagradan a la persona que lo padece. La sensación de irrealidad es como que, a mí me lo explican los pacientes así, es como que yo estoy viendo una película, como que esto que estoy viendo aquí no es real, es como que es algo como que estoy viendo una película, como que si yo no lo estuviera viviendo. Y la despersonalización es como que tú estás viendo desde fuera lo que está pasando. Entonces son síntomas muy, muy desagradables. Quizás de los más desagradables que hay dentro de... Bueno, y hormigueo y entumecimiento de manos, pérdida del conocimiento, o sea... Fijaros qué montón de síntomas tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos pasan todos estos síntomas? Que nos asustamos. A ti no te da nunca un ataque de ansiedad, empieza a pasarte todo esto. A ver, no quiere decir que nos tengan que dar todos los síntomas a la vez, ¿vale? Nos pueden dar uno y otros síntomas no. Pero ¿qué es lo que nos pasa cuando tenemos este tipo de síntomas? Pues lo normal es que nos asustemos. Imaginaros que de buenas a primeras tú empiezas a tener palpitaciones, mareo, piensas que se te va la cabeza, piensas que te vas a desmayar. Es normal que te asustes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ahí aparece ya un problema añadido. Ya tenemos miedo al miedo. Antes teníamos miedo de muchas cosas, pero ahora ya tenemos miedo a que me vuelva a dar el ataque otra vez. Con lo cual... voy a evitar determinadas situaciones donde yo no me sienta seguro, donde yo no pueda escapar, donde yo no pueda salir. Voy a evitar ciertas situaciones porque ya es miedo al miedo, a que me vuelva a pasar otra vez lo mismo, ¿vale? Bueno, fijaros que aquí he dibujado lo que es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Bueno, el simpático es el que se encarga de activar todo en el organismo ante una respuesta en la que tengamos que defendernos de algo, ¿vale? Y el parasimpático es el que hace que volvamos a nuestro estado de equilibrio, de tranquilidad. Bueno, pues cuando hay ese miedo excesivo a algo,
es cuando se activa, es una reacción del sistema autónomo, es decir, yo me tengo que defender, no es una reacción consciente, es una reacción inconsciente, ¿vale? Cuando yo pienso que estoy en peligro, mi cerebro manda la información para que yo tenga esa reacción y me defienda pues, de eso que me puede hacer daño, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el origen de la ansiedad? Bueno, ¿cuál pensáis vosotros que puede ser el origen de la ansiedad? Bueno, pues exactamente. Hay muchos factores que intervienen en la respuesta de ansiedad, ¿no? Unos son factores genéticos. Bueno, la mayoría de los estudios demuestran que normalmente si en la familia hay alguien ya que padece ansiedad, tenemos más probabilidades de padecer ansiedad, ¿vale? Si hay alguien en la familia, tanto materna como paterna, si hay alguien en la familia, tenemos más probabilidades. Eso no quiere decir que la vayamos a padecer, quiere decir que tenemos más probabilidades, pero no quiere decir que a lo mejor puede pasar toda nuestra vida y no padecerla. Bueno, luego hay factores biológicos. Bueno, también el tema hormonal, ¿no? Pues un déficit de algún neurotransmisor o un exceso de algún neurotransmisor, que eso ya sería un componente biológico, es decir, eso sería ya algo físico, ¿vale? Y luego están los factores psicológicos, ¿vale? Que eso es lo que nosotros vamos a extender un poquito más, en los factores psicológicos. Bueno, de los factores psicológicos existen tres teorías. Una que es la teoría psicodinámica. Bueno, que es la que defiende que la ansiedad proviene pues, de que hemos vivido algún acontecimiento traumático en nuestra niñez o a lo largo de nuestra vida. Hemos sufrido algún acontecimiento traumático, nos ha pasado algún acontecimiento, es decir, se ha activado el sistema de alerta y digamos que el sistema de alerta se ha quedado activado y no se desactiva. Es decir, seguimos en estados de que me va a pasar algo, que me va a pasar algo. Bueno, y esto lo veo yo muchísimo en consulta. Y siempre cuando empiezas a investigar el pasado de la persona, siempre hay algo de esto, ¿eh? Casi siempre. No digo siempre, pero casi siempre sí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, imaginaros un chico o una chica que ha vivido en su casa un maltrato. No digo hacia él, sino de sus padres, ¿no? Que se ha criado en un ambiente totalmente desestructurado, donde se ha tenido que estar escondiendo cada 2x3, donde ha tenido que encerrar la puerta porque no sabía cómo iba a llegar el padre, en fin. O la madre, que también hay madres, ¿eh? Cuidado, que no quiere decir que todas las madres sean maravillosas y buenas. También hay madres que tú dices, no sé por qué tuviste que ser madre, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero cuando ese niño o esa niña se ha criado con un estado de alerta permanente y constante, desactivar eso es muy complicado, ¿vale? Explicarle tú a tu cerebro que ya ha pasado el peligro, que ya no pasa nada, que ya te puedes relajar, claro, pero tu cerebro no se lo cree, porque tu cerebro lo ha mantenido viviendo eso durante muchos años. Entonces, desactivar eso, y ese es el trabajo, desactivar ese sistema de alerta, ¿no? Que al final se consigue, pero es muy complicado. Bueno, pues las teorías psicodinámicas pues defienden eso, que los principales acontecimientos, es decir, que hayan vivido acontecimientos estresantes o acontecimientos traumáticos a lo largo de su vida, ¿no? Y es verdad que en muchos casos es verdad, es así, ¿eh? Normalmente cuando empiezas a indagar en el pasado, encuentras que algo hay. Bueno, la teoría cognitiva, que defiende que las personas con trastorno de ansiedad se produce una distorsión del pensamiento, que este es con el que yo estoy más de acuerdo. Es decir, distorsionamos la realidad, vemos peligro donde no lo hay. Yo siempre digo, y lo he explicado en otras charlas y demás, que el diálogo que tengamos con nosotros mismos es importantísimo. Lo que yo me digo a mí misma diariamente es importantísimo. Nosotros tenemos una vocecita aquí dentro que está todo el día hablándonos, y nos está diciendo cosas todo el día. Pues tenemos que observar qué es lo que nos decimos. Porque a veces tenemos unos diálogos internos que dices tú, vamos, esto es para morirse. Esto es para morirse. Y claro, tenemos que tener en cuenta que si a otra persona, yo siempre le digo lo mismo, además esto también lo hemos hablado otras veces, digo, ¿tú le dirías a otra persona lo que te estás diciendo a ti misma o a ti mismo? Y dice, no, hombre, yo no. Digo, hombre, ¿y por qué te lo dices a ti misma, no? O a ti mismo. O sea, desde soy un desastre, no sirvo para nada, todo me sale mal, si es que no sé para qué me presento al examen, si voy a suspender. Es decir, ese es un diálogo normal de cualquier persona que no esté
equilibrar, ¿no? Mentalmente. Ese es su diálogo normal. Pues imaginaros si tú todo el día tienes ese diálogo interno, porque claro, tú a una persona se lo puedes decir un rato, pero tú con esa persona estás un rato nada más. Pero imagínate que tú contigo misma convives o contigo mismo convives todo el día, o sea, desde que te acuestas, te levantas contigo mismo, y es muy importante qué hay ahí. Entonces, es muy importante observar lo que pensamos, que yo siempre mando que lo escriban. Digo, escríbelo, lo que piensas sobre ti. Digo, y te lo pones ahí en la cabecera de la cama y para que tú veas cómo te hablas a ti mismo o a ti misma, ¿no? Es importantísimo. Tenemos que aprender a hablarnos con cariño, con afecto, con generosidad, ser capaz de perdonarnos, ¿no? Y luego, en el tema de la ansiedad, el diálogo interno que hay es continuamente de miedo. Ay, madre mía, ¿y si no llego? ¿Y si al niño le pasa algo? Bueno, ¿y si mañana en el trabajo me dicen? Bueno, y es que no sé si lo he hecho todo bien. Es decir, es un diálogo interno de ansiedad. Continuo miedo, ansiedad. Pues ¿cómo va a reaccionar mi cuerpo? ¿Tranquilizándose? Es imposible, ¿no? Si yo todo lo que le estoy mandando a mi cuerpo es miedo, ponte en alerta, pues mi cuerpo ¿qué hace? Ponerse en alerta. No se va a relajar, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo lo que nos decimos a nosotros mismos. Por lo tanto, en la teoría cognitiva se basa en eso, ¿no? En que es muy importante, tenemos una distorsión de la realidad. Porque muchas veces, el otro día mismo, una chica me decía, es que estoy estancada vitalmente. Y yo le decía, bueno, ¿en qué estás estancada? Explícamelo. Digo, yo siempre intento que busquéis un pensamiento lógico, que digo, no positivo, sino lógico para lo que te estás diciendo. Digo, explícame en qué estás estancada. Pues la verdad es que no lo sé. Digo, pues entonces, digo, te tienes que hablar con propiedad, ¿no? Digo, si yo te digo que aquella silla está lejos, te digo, pues sí, está lejos porque tengo que dar una serie de pasos para llegar a ella. Pero si tú me estás diciendo que estás estancada y no lo sabes, digo, intenta razonar lo que te estás diciendo. Dice, no, es que mis amigas tienen ya estos niños y yo no tengo. Digo, bueno, pero digo, ¿cuántos años tienes? No, tengo 25. Digo, bueno, ya se te acaba la vida, ¿no? A ver, bueno, empezamos a analizar su vida. Tenía trabajo, un buen trabajo, una pareja que la quiere, le iba todo bien, monísima, guapísima. Digo, ¿en qué estás estancada? Ahora, si tú me estuvieras diciendo, tengo 45 años, no tengo ni trabajo, digo, a lo mejor es verdad que estás un poco estancada, ¿no? Pero siempre es muy importante observar lo que nos decimos a nosotros mismos y ser capaces de ser generosos y buenos. Y no nos digamos nunca lo que no le diríamos a otra persona. Yo siempre les digo, vamos a ver, tú piensas en una persona a la que quieres mucho. Digo, ¿tú le dirías eso? Digo, en caso de que esa persona a ti te estuviera diciendo eso, ¿tú qué le dirías? No le dirías lo que tú te estás diciendo a ti, ¿no? Imagina que has suspendido un examen. Digo, tú no le dirías, ay, qué ver, eres un fracasado, no sirves para nada, si es que no sé para qué te presentas. No, sería al contrario, ¿no? Le diría, bueno, pues ya está, pues preséntate otra vez, ¿no? Evalúa qué es lo que has hecho mal, intenta analizarlo y te vuelves a presentar. Bueno, con esto os quiero decir que es importantísimo qué es lo que pienso. Es decir, si yo todo lo asumo con ansiedad, con miedo, es decir, ¿qué le voy a transmitir a mi cuerpo? Pues miedo. ¿Mi cuerpo cómo reacciona? Pues como reaccionaría ante algo que me provoque miedo. Es decir, empieza a acelerarse las pulsaciones, se eleva la tensión, se dilatan las pupilas. Es decir, me estoy preparando porque tú el mensaje que me estás mandando es asústate, asústate, asústate. Entonces es imposible que se relaje. Bueno, y luego está la teoría conductual, que es, bueno, a ver, normalmente hay veces que se provoca un episodio de ansiedad de manera espontánea. Imaginaros en el coche, una persona que le ha dado un ataque de ansiedad en el coche. Pues no se vuelve a montar más en el coche. Y el ataque de la ansiedad no ha sido por el coche, ha sido, cada la casualidad, que le ha dado en el coche. Pero tu cerebro aprende a asociar este sitio, lo asocio yo con el ataque de ansiedad, con lo cual a mí ya me provoca miedo. Igual que muchas veces nos ponemos malos con cualquier comida y la rechazamos. Y muchas veces no nos hemos puesto malos de la comida, nos hemos puesto malos porque estamos malos. Pero si hemos vomitado con esa comida, nos tiramos un tiempo que la rechazamos. Yo creo que nos ha pasado todo. Y muchas veces no ha sido por la comida, ha sido porque hemos estado enfermos por cualquier cosa.
Bueno, pues cuando a ti te da un ataque de ansiedad, dependiendo de dónde te dé el ataque de ansiedad, tu cerebro, digamos que intenta asociar eso con el sitio. Es decir, aquí fue donde me dio el ataque de ansiedad, con lo cual yo esto ya lo rechazo de lleno. Y como además ya tengo miedo a que me vuelva a pasar, lo que hago es evitarlo. Ya no me monto más en un coche. Yo tengo personas que le han dado un ataque de ansiedad en el coche y ya no han vuelto a coger un coche. Y el coche no ha tenido culpa del ataque de ansiedad, ni muchísimo menos. Solamente que le ha pasado... Bueno, a ver, luego personas que le han pasado, pues no sé, en sitios donde hay muchísima gente o en sitios donde se han sentido más agobiados y no han podido salir. Bueno, pues normalmente siempre van a buscar, sobre todo si hay gente, siempre van a buscar un sitio donde sepan que van a poder escapar rápidamente. Porque se agobian donde hay mucha gente, ¿vale? Entonces nuestro cerebro, que es muy listo, pero al mismo tiempo muy puñetero, porque tiende a asociar cosas que no tiene por qué asociar, pero las asocia. ¿Por qué? Porque su principal función es protegernos. La principal misión del cerebro es protegernos, que sigamos vivos. Por lo tanto, asocia cosas que él piensa que pueden ser peligrosas y hace que rechacemos y rechacemos todo eso que nos puede ir cuando no es la realidad, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto un poco los principales trastornos de ansiedad, que seguro que muchos los conocéis, ¿no? La agorafobia es uno que es muy curioso, que yo cuando estudié la carrera yo no me lo creía, pero que después lo he visto en consulta que es así. Porque en la carrera te decían que, bueno, sabéis que la agorafobia es miedo a salir al exterior, o miedo a los espacios abiertos, a salir al exterior, o también donde puede haber mucha gente, donde no te puede... Bueno, pues yo me acuerdo cuando estudié la carrera que una parte decía, bueno, las personas que sienten agorafobia normalmente han tenido una mala valoración pública. Es decir, han estado en una situación donde han sido juzgados públicamente. O que ellos lo han creído, no que haya pasado real, sino que ellos hayan pensado que públicamente han pasado vergüenza o que lo han... Es decir, que hayan sido como valorados públicamente. Y yo no me lo creía, digo, ¿esto qué relación va a tener esto con la agorafobia? Yo qué sé. Bueno, pues yo después he tenido en consultas casos, y además muchos, que empiezas a investigar en la vida de esa persona y te das cuenta que sí han tenido una valoración pública, ¿no? O que ellos han pensado, sobre todo son personas que le dan mucha importancia a lo que piensen los demás de ellos. Hay otras personas que les da igual lo que piensen los demás, pero hay muchísimas personas que le importa mucho la valoración de las otras personas, ¿no? Entonces, por eso le dan miedo. Fijaros que es curioso la agorafobia, que bueno, la agorafobia que sabéis que viene de ágora, ¿no? Que eran las plazas estas que tenían... Y normalmente cuando una persona tiene agorafobia, cuando ya está empezando a superar, cuando pasa por la plaza se va apoyando en las paredes, nunca pasa por el centro. O sea, necesita como la protección de algo, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene mucha relación con lo de la valoración, y yo no me lo creía. Y después cuando yo lo he visto en consulta digo, oye, pues sí que es verdad. Empiezas a indagar en el pasado de la persona y sale. Lo que pasa es que esa persona no lo sabe, porque eso está ahí en el subconsciente. Porque muchos problemas psicológicos que tenemos, muchas veces no sabemos ni lo que los tenemos y no sabemos de dónde vienen. Cuando empiezas a investigar el subconsciente de la persona es cuando aparece ese problema. Bueno, pues la agorafobia es que, bueno, el miedo a salir a los espacios abiertos y salir a la calle. Bueno, el trastorno de ansiedad generalizada es el más común. ¿Cuál es el trastorno de ansiedad generalizada? Bueno, pues la persona que tiene ansiedad por todo. Si el niño se ha ido de excursión, le va a pasar lo peor del mundo. Si se va a presentar un examen, le va a salir fatal. Es decir, vive continuamente angustiada a acontecimientos normales del día a día. O sea, son acontecimientos que cualquier persona los afronta con naturalidad, pero que estas personas los afrontan con ansiedad continua. ¿Qué va a pasar? Además, si las observáis o los observáis, es siempre como... ¿por qué no llego? ¿Por qué no puedo? Porque el niño se ha ido no sé dónde. Es decir, ya están expresando con angustia. Que yo una de las cosas que trabajo mucho en consulta, la expresión facial y la expresión corporal. Hace poco tuve una chica que tenía ansiedad y ella era entrar en consulta y le decía, bueno, a ver, ¿cómo te ha ido desde la última vez que no nos hemos visto? Y su expresión siempre era, ¡puf! Esa era la expresión. Y ya la última vez le digo, la próxima vez que venga no te quiero escuchar decir puf. Digo, me dices que estás mal,
que no las pasa bien o que sigues con ansiedad. Digo, pero no expreses así, ¿vale? Porque también es muy importante saber que de la manera que expresamos influye directamente en cómo nos sentimos. Entonces, si yo ya voy con derrotismo, es que lo he pasado fatal. Entonces, exprésalo, pero no lo expreses así de esa manera, ¿vale? Por lo tanto, el trastorno de ansiedad, que es del que os estaba hablando, es pues la persona que vive con ansiedad por todo. No es por nada, porque hay personas que tienen ansiedad, bueno, a los ascensores, a los animales, que serían las fobias específicas, que no están puestas ahí, pero las fobias específicas serían aquellas que tú le tienes miedo a algo en concreto, ¿no? Y un miedo irracional, por supuesto no un miedo normal, sino un miedo irracional. Pero a las personas que tienen ansiedad generalizada, pues afrontan todos los acontecimientos del día a día como un mundo. Yo he habido personas que me han dicho, es que yo si tengo que ir mañana al médico a Córdoba, yo me tiro toda la noche en el váter. No es cachondeo, ¿eh? Todo lo que sea que se le cambie un poco su esquema de sota, caballo y rey, como yo digo, ya me descontrolo. O sea, y son acontecimientos normales del día a día. Y el médico, tener que gestionar un papel en el banco, es decir, que son acontecimientos normales, que no es que sean acontecimientos extraordinarios, pero los ponen muy nerviosos, porque lo afrontan todo con angustia. Bueno, luego el trastorno de pánico. Las personas que tienen trastorno de pánico, normalmente, lo que le tienen miedo es a perder control. Piensan que se van a volver locos, piensan que no van a controlar la situación, pero normalmente el trastorno de pánico aparece cuando ya ha dado un episodio fuerte de ansiedad, ¿vale? Cuando a ti te ha pasado un episodio fuerte de ansiedad, es que cuando hablamos de ansiedad, yo lo que sí os quiero transmitir, que la ansiedad no es lo que muchas veces comúnmente hablamos, que tengo ansiedad. Es que hay ansiedad que te cae redondo al suelo. O sea, es que hay ansiedad que pierdes el conocimiento. Hay ansiedad que eres incapaz de salir a la calle. Eres ansiedad que te tienes que ir agarrando a las cosas porque te caes. O sea, para que veáis lo que es la ansiedad. Que no es... que muchas veces hablamos de ansiedad porque a lo mejor vamos por la vida un poco más angustiados, pero eso no es ansiedad real, o sea, eso no es un ataque de ansiedad real. Entonces, cuando una persona sufre un ataque grande de ansiedad, lo pasa tan mal, que ya le coge pánico, sobre todo a que le vuelva a pasar, y que le vuelva a pasar en un sitio donde él no pueda tener control o ella no pueda tener control, ¿vale? Entonces, es que es complicado. Hasta que esa persona empieza a asumir que no le va a pasar nada, que son síntomas, hombre, una vez que ya hemos descartado que no tiene ningún problema físico, ¿no? Fisiológico, ¿no? Que no es una enfermedad. Una vez que ya hemos descartado todo eso y ya te dicen, no, usted lo que tiene es ansiedad, tenemos que saber que no nos pasa nada, que son síntomas. Lo que pasa es que son síntomas tan desagradables y tan malos, y la persona lo pasa tan mal que le coge verdadero miedo. Esa es la realidad. Entonces, evita situaciones donde les pueda pasar y el trastorno de pánico es que tú te ves en un sitio que a lo mejor ves mucha gente, piensas que no vas a ser capaz de salir. Le suele pasar mucho en los sitios cerrados. Imaginar una persona con ansiedad y que vaya montada en un avión. Imaginaros que te dan esos síntomas y que tú lo que quieres es salir porque te estás ahogando y no tienes por dónde salir. Pues evita montarse en un avión o en sitios donde haya muchísima gente. Por lo tanto, siempre intentan tener el control, ponerse cerca de una puerta, es decir, que puedan tener control a la situación, para que si se sienten muy agobiados, poder salir. Pero es que son síntomas tan desagradables, para comprenderlo, tenemos que pensar en eso, porque si pensamos en un ataque de ansiedad chiquitito, que es esa angustia que nos da algunas veces, no somos capaces de comprenderlo. Tenemos que ser capaces de comprender que un ataque de ansiedad fuerte es muy, muy desagradable. Bueno, el mutismo selectivo, que se da mucho en niños, es decir, no son capaces de hablar en un sitio, pero en otros sitios no son capaces de hablar, por eso se llama mutismo selectivo. Si están en un entorno seguro, son capaces de hablar, con lo cual no tienen ningún problema en el habla. No son capaces de hablar cuando no están en un entorno seguro, ¿vale? Cuando están fuera de casa, o sobre todo tiene que ver con la autoestima, con la valoración que el niño o la niña tiene de sí mismo, ¿no? Bueno, y luego está también el trastorno de ansiedad por separación, que se da mucho también en niños. No sé si aquí alguien ha tenido un niño con trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Bueno, pues estos son los típicos niños que no se pueden separar de la madre. O sea, que lo llevas al colegio llorando, lo traes llorando, te lo llevas mañana otra vez llorando,
Y eso se produce porque de la misma manera que es importantísimo que cuando el niño es pequeñito, cree con la madre un vínculo sano y cree un apego sano, también es importante que después vaya creándose ese desapego, ¿vale? Que se vaya separando de la madre. Se da a muchos niños que han tomado pecho hasta los 3 o 4 años, que son mayores, y que hasta mayores están tomando pecho, que la madre lo ha metido mucho en la cama, que el padre está siempre fuera, con lo cual el referente siempre es la madre. La madre le da de comer, la madre lo ducha, la madre lo saca, la madre duerme con él. O sea, el niño coge un apego totalmente insano. Insano que hay niños que están durmiendo con 15 o 16 años con la madre, ¿eh? Así, literal, ¿eh? Porque no se ha roto de la misma manera que es muy sano crear ese apego seguro, que se llama, con el niño, después también hay que ir siendo capaz de soltar. Hay que dejar que los niños se vayan con la abuela. Es decir, los niños se tienen que acostumbrar a todo el mundo, porque si se acostumbran solamente a la madre, después lo pasan fatal. Y los niños no se van a quedar pequeños siempre, ¿sí o no, Rosaura? Eso. Los niños no se van a quedar pequeños siempre. Llegará un momento que se tengan que ir a la universidad y no te va a llevar a ti en la maleta. O sea que, bueno, pues hay niñas con 17 y 18 años que cuando se han ido a la universidad se han tenido que venir, porque no son capaces de estar separadas de la madre. Entonces, eso se llama ansiedad por separación, ¿vale? Bueno, la fobia social, que más que nada es, fobia a relacionarse con las demás personas, sobre todo a la valoración que hacen las demás personas de nosotros. Y esto se da muchísimo en adolescentes y en jóvenes. Es en la edad que más se da. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, y cuando estamos entrando en la adolescencia y un poquito más mayor, lo más importante es el grupo con el que me relaciono. ¿Qué aceptación tiene el grupo de mí? O sea, ya los referentes dejan de ser los padres y los referentes pasan a ser el grupo. Ya lo que me diga a mí mi padre, mi madre, ya es el grupo. Yo necesito encajar en el grupo, necesito que me acepten, necesito que me hagan una buena valoración de mí, que pensarán de mí. Bueno, pues yo diría que ahora mismo lo que más tengo en consulta son niñas adolescentes. Porque no sé por qué ahora las niñas crean grupos y excluyen a la que no es igual. No sé, crean una serie de grupos y dicen quién cae bien, quién cae mal, hay una cabecilla y a las que no nos cae bien, pues lo echamos del grupo. Entonces, ¿qué pasa? Tú imagínate una niña con 15 o 16 años que te expulsen del grupo. ¿Cómo te quedas? ¿Sin amigos? ¿Qué haces? Depresión, ansiedad, no me quieren, me han echado, me han expulsado, ¿qué tengo yo de malo? Es decir, y eso es así, ¿eh? ¿El por qué? Y pasa más en niñas que en niños, ¿eh? Los niños no se meten en esos jaleos, pero las niñas no sé por qué crean como una especie de guetos y aquí entra quien entra y yo soy la que digo la que tiene que entrar y la que no tiene que entrar. Cuando yo me quedo fuera, ¿qué hago? Me quedo totalmente desubicada. ¿Por qué? Porque estoy en la edad en que necesito pertenecer a un grupo. Necesito pertenecer a un grupo. ¿Qué aparece ahí? La ansiedad, llega la niña, la madre, mi niña no sé lo que le pasa, llorando todo el día, las notas bajan. ¿Por qué? Pues porque la chiquilla está amargada, es la realidad. ¿El por qué pasa? Pues deberíamos de estudiarlo, el por qué hay esas exclusiones y esas cosas, cuando realmente deberíamos de ser al contrario, ¿no? Y si eres amiga mía, no puedes ser amiga de aquella. No sé por qué. Es que no lo entiendo, porque los amigos no son de tu propiedad, ¿no? ¿Sí? Acéptalo como es y puedes relacionarse con quien le da. Pues no, si eres amiga mía, no te puedes relacionar con otra. Bueno, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Bueno, aquí quiero hacer una incidencia, porque como estoy viendo mucha gente jovencilla por aquí, quiero hacer hincapié en el tema del consumo, ¿no? Porque ahora se ha puesto de moda el Red Bull. Ahora ya todos nos lo tomamos con Red Bull. Y si supierais el montón de gente joven que tengo en consulta ahora mismo, con ataques de ansiedad, pero con ataques de ansiedad de llevarse la Reina Sofía, ¿eh? Porque el Red Bull no lo tomamos, bueno, el Red Bull, he dicho la marca, pero vamos, bebidas energéticas. Puede ser Red Bull como puede ser otro, bebidas energéticas. Si eso que es un estimulante, le sumamos otro estimulante que es la Coca-Cola, que ya le estamos metiendo 2 estimulantes, y encima nos tomamos 3 o 4, pues imagínate, eso es una bomba de relojería.
es una bomba de relojería. Bueno, pues ahora mismo eso está totalmente normalizado. El Red Bull. Y yo tengo en consulta muchos niños con ansiedad por consumo de Red Bull y por consumo de cannabis. O sea, el porro, lo que se llama habitualmente el porro. ¿Por qué? Esto ya lo estuve explicando en las otras charlas. Porque ahora ya no se consume el porro el fin de semana, que nos fumamos un porrito para pasárnoslo bien. No, ahora que se consume el porro como si fuera tabaco. O sea, que me puedo fumar 15 o 20 porros todos los días. O sea, con lo cual vivo emporrado. Vivo bajo los efectos de una sustancia. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento en que mi cuerpo cada vez me pide más. Porque las drogas, nuestro cuerpo al final se habitúa. Igual que el resto de medicaciones, todo, nuestro cuerpo se habitúa. Llega un momento que se habitúa y lo que te pide es más, te pide más, te pide más, hasta que llega un momento que ya dice, esto ya no es suficiente, yo ya quiero algo más fuerte. Ataque de ansiedad, ataque de ansiedad, ataque de ansiedad. Y, oye, y ya os dije en la otra charla, bendito sea el ataque de ansiedad, porque muchos han conseguido quitarse por el ataque de ansiedad. Porque como os he estado comentando antes, un ataque de ansiedad es tan desagradable y tan malo que cuando les da el ataque de ansiedad, van los pobres y me dicen, yo me quiero quitar de esto como sea, yo ya ni lo pruebo más, porque lo han pasado tan mal, que les ha venido bien. Les ha venido bien porque han conseguido quitarse, ¿no? Aunque es complicado, ¿eh? Bueno, y luego también tenemos el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Las personas pues, que han sufrido un acontecimiento o han presenciado, no solamente que han sufrido en persona, también cuando lo podemos haber presenciado. Una violación, bueno, pues lo que os comentaba antes, ¿no? Un padre maltratador o una madre o cualquier circunstancia que haya dejado ahí una huella, un trauma y que aunque la persona no lo sepa, esté ahí y esté provocando pues, ese estado de ansiedad. Bueno, hay algunos más, como por ejemplo el trastorno obsesivo-compulsivo, que también sabéis lo que es, ¿no? Normalmente las personas que sufren ansiedad también tienen mucha tendencia a poder padecer trastorno obsesivo-compulsivo, ¿vale? Que dependiendo de qué sea. Y luego pues, lo que he dicho antes, las fobias específicas, ¿no? Que son a cosas en concreto. Bueno, pero vamos a lo que nos interesa de las charlas, que esto ya es un rollazo lo que os he metido, pero lo que nos interesa, pero sí quería que entendierais el porqué de la ansiedad, ¿no? Porque lo importante es comprender lo que es la ansiedad. Lo primero, los tips para prevenir los ataques de ansiedad. Evitar los periodos prolongados de estrés. Mira, nuestro cuerpo nos da un montón de señales de alerta. No las escuchamos. No las escuchamos hasta que ya no nos da el bimbazo. ¡Bum! Ahora sí las escucho. Pero normalmente nuestro cuerpo nos manda síntomas, dolores de cabeza, tensión muscular, empiezo a tener falta de sueño, es decir, porque estoy entrando en unos episodios de que no paro, ¿cuántas veces? No, es que no me da la vida, no, es que no llego, no, es que no. Bueno, pues llega un momento en que tu cuerpo te dice, o te paras o te paro yo. O paras el ritmo que llevas o te voy a parar yo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Hay veces que hemos estado en unas situaciones de estrés durante mucho tiempo y resulta de que cuando nos da el ataque de ansiedad, cuando estamos más tranquilos. ¿Ahora qué? Pero bueno, si yo ahora estoy muy tranquilo, pero si ahora yo estoy estupendo, si yo ahora llevo una vida tranquila. Bueno, pues ¿qué pasa cuando tú un coche lo paras en seco? Tú pon un coche a 250 y hace de buena primera. ¿Qué hace el coche? ¿Por qué? Porque toda esa energía no la estás canalizando. Entonces, si tú a mí me paras de golpe, toda esta energía que yo tengo aquí, toda esta activación fisiológica que yo tengo, mi cuerpo la tiene que sacar por algún sitio. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo aparecen? En los periodos de calma. Pero es por lo que has ido acumulando en el periodo de antes. Pero siempre es bueno la autoobservación. Saber qué está pasando en mi cuerpo. Y nuestro cuerpo nos manda un montón de mensajes para decir, por ahí no va. O sea, si yo estoy teniendo problemas para dormir, tengo muchas contracturas en el cuello, me duele la cabeza, el estómago, a mí mi cuerpo me está diciendo algo. Algo no estoy haciendo bien, algo tengo que cambiar. Lo que pasa es que no queremos escuchar, porque como no tenemos tiempo, pues no escuchamos. Luego ya cuando nos pasan cosas graves, cuando ya dice, bueno, pues ahora ya tengo todo el tiempo del mundo. Pero ahora ya no tiene arreglo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que la ansiedad lleva un componente emocional muy importante y que se puede corregir. Pero si no se corrige, al final provoca una enfermedad física. Ya no es una enfermedad psicológica, ya es una enfermedad física.
problemas de cáncer de colon, problemas de cáncer de otro tipo de cáncer, en fin, montones de problemas que si no controlamos pues aparecen, ¿no? Pero sí que es verdad que nuestro cuerpo nos manda mensajes, por eso es importantísimo escuchar nuestro cuerpo. Vamos a escuchar, algo estoy haciendo mal. Y además que lo sabemos casi siempre lo que estamos haciendo mal, pero como no tenemos tiempo de cambiar, pues no cambiamos. Esa es la realidad. Bueno, evitar los periodos prolongados de estrés, ejercicio físico al aire libre, y fijaros que pongo al aire libre, porque ahora es la época gimnasio. Oye, que está muy bien, que yo no digo que los gimnasios, que hombre, que si hay por ahí alguien que tenga un gimnasio, que yo no quiero decir que los gimnasios no sean buenos, que los gimnasios son buenísimos, pero no hacen el mismo efecto que el ejercicio al aire libre, ¿vale? No hace el mismo efecto. ¿Por qué? Porque para nuestro cerebro es importantísimo la luz, el aire, el sol, de que el cerebro se oxigene. Y si tú sales de estar trabajando todo el día metido en una habitación y te metes en otra habitación, pues no es lo mismo. Es verdad, desconectas porque estás haciendo algo distinto, pero para tu cerebro no es lo mismo. Entonces, no quiere decir que tengamos que ir al gimnasio, pero vamos intercalando gimnasio y ejercicio en el exterior, gimnasio y ejercicio en el exterior, que es importantísimo, simplemente andar, correr, bicicleta, lo que queráis, pero en el exterior, es importantísimo. Y una de las cosas que tiene el ejercicio en el exterior, ¿sabéis lo que es? Que sube nuestro estado de ánimo. Yo cuando una persona me llega con depresión, lo primero que le mando es ejercicio físico. Ejercicio físico, digo, aunque sea media hora, un cuarto de hora, 20 minutos, digo, te pones una zapatilla y te vas a la calle, andar. ¿Por qué? Porque eso segrega una serie de sustancias, entre ellas la serotonina, que hace que nuestro estado de ánimo suba. Y una de las cosas que pasa cuando tenemos ansiedad es que se descontrola la serotonina. El ejercicio físico hace que esa hormona otra vez se vuelva a equilibrar y hace que nuestro estado de ánimo suba. Por lo tanto, ejercicio físico en el exterior. Dormir 8 horas, bueno, yo creo que eso es vital, pues tampoco le damos importancia. Yo diría que de la gente joven ahora mismo no duerme 8 horas, nadie. ¿Sí o no? ¿Tú estás de acuerdo? No duerme nadie 8 horas. Con los móviles estamos hasta las 3 de la noche. A los móviles, chiqui, 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 chiqui. Algunos van a las clases como zombies. Normal, si es que no has dormido. Si es que no has dormido. Dormir 8 horas es fundamental. ¿Por qué? Porque es cuando nuestro cerebro se resetea, es cuando elimina las toxinas, es decir, un montón de cosas. En lo que comemos y dormir es fundamental para mantener nuestro cerebro sano. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pues eso no se está cumpliendo para nada. Ni se está comiendo bien, y mucho menos dormir. Yo no he visto más personas que hay ahora mismo con problemas de sueño, y sobre todo gente joven. De hecho, ya lo dijimos en la otra charla, ¿cuántas pastillas anuncian en la tele? De la gominola, que la otra para dormir. ¿Cuánto se han anunciado antes tantas pastillas para dormir? No pastillas, sino de estas naturales, para dormir. Oye, porque ahora mismo tiene todo el mundo problemas de sueño, que no lo entiendo. Bueno, algo habrá ahí, ¿no? Algo tiene que haber para que tengamos esos problemas de sueño. Hombre, yo creo que el móvil tiene un tanto por ciento bastante importante, ¿vale? Bueno, luego, no abusar de drogas o estimulantes. Bueno, que eso ya lo hemos comentado antes, fundamental. Evitar relaciones tóxicas, esto también es muy importante. La mayoría de los problemas psicológicos vienen de las relaciones con los demás. Empezar a analizarlo. La relación con mi jefe, la relación con mi pareja, la relación con mi amigo, la relación conmigo misma. O sea, por lo tanto, evitar relaciones que sean tóxicas. Hay que tener relaciones sanas. Y las relaciones tóxicas, bueno, pues al final termina provocando ansiedad. También es un origen, ahí también está el origen de la ansiedad. El desarrollo de autoestima sana, eso también es importante. Si yo no me quiero, lo primero que hago, ¿qué es? Que no me cuido. ¿Cómo voy a dormir 8 horas si no me quiero? ¿Cómo voy a comer sano si no me quiero? ¿Cómo voy a buscar relaciones sanas? Voy a dejar que se meta en mi vida todo el que llegue. Porque como no me quiero, pues venga, ¿cuántas personas hay metidas en relaciones tóxicas que tú dices, pero bueno, ¿qué haces con esa criatura que te está maltratando todos los días? Pues ahí sigue. Pero es que ¿quién me va a querer? Pues, cuando nosotros nos decimos a nosotros mismos que ¿quién me va a querer? ¿Qué me estoy diciendo?
que no me quiero nada. No me quiero nada, con lo cual voy a permitir todo lo que venga, con tal de que no me abandone, con tal de que no me dejen. Bueno, si yo no me quiero, pues seguramente en mi ámbito laboral también me permití que mi jefe me trate como le dé la gana. Oye, que es verdad que en el trabajo hay que aguantar más, pero bueno, hasta ciertos puntos. También tenemos que saber poner límites, decir, no, perdona, tú me dices lo que tú quieras, pero no te voy a permitir que me falte el respeto, y hay límites que nunca se pueden pasar. Bueno, otra cosa importante, controlar los niveles de autoexigencia. Bueno, porque sobre todo esto se da mucho en la gente joven, en los estudios. Yo no he visto más autoexigentes que están ahora mismo con las clases. Tengo que sacar un 9, porque tengo que sacar un 10, porque si no decepciona a mi madre, porque si no decepciona a mi padre, porque hay que rendir siempre al 100%. Hombre, hay que intentar hacerlo lo mejor que podamos. Pero no somos máquinas, no todos los días podemos rendir al 100%. Habrá días que rendiremos al 100% y otros días que rendiremos al 50%. ¿Por qué? Porque influyen montones de factores. O es que estamos todos los días igual. Si un día estoy mal, o estoy mal anímicamente, o estoy enfermo, yo no puedo rendir al 100% siempre. Y ya digo que esto pasa mucho en el último curso, cuando ya están pendientes de la selectividad, ¿eh? Porque tengo que sacar, porque es que yo después quiero meterme en la carrera, porque es que yo no sé qué. Y se crean unas angustias, y luego muchas angustias también por el tema de las becas. Es que mi madre me ha dicho que si no apruebo, que me quitan la beca, que ya no estudio. Es que tengo que aprobar, Es decir, les crea una angustia vital importantísima, ¿no? Por lo tanto, cuidado con las autoexigencias, no solamente la gente joven. Hay personas que son tan autoexigentes consigo mismas que tienen que ser la madre perfecta, la mujer perfecta, está perfectísimo, la casa tiene que estar perfecta. Bueno, que no tenemos que ser perfectos, que no pasa nada porque no seamos perfectos, ¿vale? Que somos humanos. Bueno, otra cosa importante, desarrollar las habilidades sociales y comunicativas. Esto es algo que se debería de trabajar desde pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sabemos relacionarnos con las demás personas, pues eso también nos genera muchísima ansiedad. Tenemos que saber comunicarnos con los demás, relacionarnos con los demás, porque si no, siempre que tengamos que relacionarnos con alguien, nos va a generar muchísima ansiedad, ¿vale? Uy, ¿qué pasa? Y lo que os he comentado antes, el diálogo interno saludable, que ese ya lo hemos comentado antes, ¿vale? Es importantísimo lo que me digo a mí misma. Bueno, recomendaciones o técnicas para controlar la ansiedad. A ver, hay técnicas, que las dos últimas, que es la relajación autógena de Schultz y la relajación muscular progresiva de Jacobson, que esa es recomendable que se haga a través de profesionales. Pero yo lo que quiero es transmitiros pequeñas técnicas que sean fáciles. ¿Por qué? Porque las técnicas que son muy complicadas de aplicar, yo no las veo prácticas. Es práctica cuando tú vas a la consulta del profesional, hacerla con él. Pero yo quiero técnicas para que tú las puedas aplicar en tu día a día. Porque claro, si yo estoy en la cola del supermercado y me da un ataque de ansiedad, yo no puedo ir en busca de mi terapeuta para hacer la relajación que te tienes que tender y relajar los músculos. Eso no lo puedo hacer allí, ¿no? Pero sí hay pequeñas técnicas que puedo utilizar y que son asequibles a todos y que la podemos hacer en cualquier lado. Bueno, una de las cosas más importantes para controlar la ansiedad es lo que estamos haciendo hoy, la psicoeducación, que se llama. Es decir, yo tengo que saber cómo funciona la ansiedad, por qué se me provoca la ansiedad, qué tengo que hacer si tengo un ataque de ansiedad, cómo debo reaccionar, ¿vale? Y una de las primeras cosas es perder el miedo, darme cuenta que son síntomas y que no me va a pasar nada. Y que si yo empiezo a restarle importancia, los síntomas van a ir desapareciendo poco a poco. A ver, la ansiedad tiene una característica muy importante, que es, empieza aquí y con mi mente, cuando me di cuenta la tengo aquí. ¿Por qué? Porque empiezo, ay, madre mía, ya me va a dar, porque yo me estoy notando, uy, aquí me noto una presión. Es decir, yo empiezo a mandarme pensamientos angustiantes hasta que ya la llevo aquí arriba. Entonces yo tengo que empezar a controlar cuando la tenga aquí, no cuando la tenga aquí. Porque si la tengo aquí me va a costar muchísimo más trabajo bajar. O sea, yo en cuanto me note los primeros síntomas es cuando tengo que empezar a controlar, ¿vale? Para que no subirla aquí arriba. Yo lo que más recomiendo es la modificación del pensamiento y la respiración. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las técnicas para controlar la ansiedad, como todas las técnicas que hay para controlar otros problemas en psicología, yo siempre lo digo,
Requiere de práctica, práctica, práctica y práctica. Si lo hacemos un día sí y 7 no, no nos sirve para nada. Porque tener en cuenta que normalmente cuando utilizamos una técnica psicológica, lo que estamos intentando es reeducar el cerebro. Es decir, hacer que nuestro cerebro funcione de otra manera. Está funcionando de una manera, tenemos que hacer... Bueno, pues eso solamente se consigue con práctica, 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 hasta que mi cerebro lo convierta en un hábito y que hace, ¡pum!, lo automatiza. A base de repetir y repetir y repetir, como lo aprende casi todo. Nuestro cerebro aprende casi todo a base de repetir. ¿Qué es lo que pasa? Si yo lo hago un día sí y 7 no, mi cerebro no se lo cree. ¿Por qué? Entre otras cosas porque yo le he estado vendiendo otra cosa mucho tiempo y tiene esa respuesta automatizada. Por lo tanto, es importantísimo que las técnicas que apliquemos las hagamos todos los días. La respiración es fundamental y la modificación del pensamiento también es fundamental. No se trata de que cambiemos el pensamiento por un pensamiento positivo, sino por un pensamiento lógico. No es lo mismo que yo me diga, soy un desastre, a que yo me diga, bueno, todas las cosas no me salen bien, pero algunas sí. ¿Sí o no? O sea, no es lo mismo porque con soy un desastre me estoy mandando angustia, me estoy mandando negatividad. Pero si me digo, bueno, no me sale todo bien, pero bueno, algunas cosas sí. O sea, me lo estoy diciendo de otra manera completamente distinta. No se trata que me diga un mensaje positivo de decir, bueno, no pasa nada. No, porque ahí no estoy razonando el pensamiento. Lo importante es razonar el pensamiento y generar otro que sea más lógico y coherente. O sea, yo razono el pensamiento. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con eso? Primero, que a la hora de razonar mi atención esté más dividida. ¿Vale? ¿Por qué? No puedo estar concentrada en lo que me está preocupando y mismo estar razonando. Mi atención tiene que estar más dividida. Por lo tanto, el pensamiento pierde fuerza, porque la atención está más dividida. Y al mismo tiempo estoy generando un pensamiento que es más lógico. Que a base de repetirlo, mi cerebro se lo va a creer. A primera hora no se lo va a creer para nada, ¿eh? O sea, yo mi pensamiento... Me va a decir, sí, hombre, si tú me estás diciendo a mí todos los días que soy un desastre, ahora me vas a decir tú que no pasa nada. A primera hora no se lo va a creer. Pero ¿cómo lo va a aprender? A base de repetir, repetir, repetir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como lo que va al fisio y a ti el fisio te dice en tu casa, pues mira, ahora tienes que hacer con el brazo 20 veces así todos los días. Y cuando va a la siguiente sesión dice, ¿has hecho los 20 movimientos? No, pues el brazo está igual. No has recuperado nada, no has recuperado fuerza. ¿Por qué? Porque no has hecho el ejercicio que se te ha mandado. Entonces, pues en psicología es igual. Si nosotros queremos que cambie algo a nivel cerebral, es a base de repetir, repetir y repetir. Que es un ejemplo que yo pongo mucho también, el tema de cuando una persona, imaginaros, pierde los brazos, ¿por qué empieza a pintar con los pies? ¿Pinta desde el primer día? Es a base de repetir, practicar, 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 practicar y practicar. A base de practicar se generan nuevos circuitos neuronales y están haciendo una función que antes no tenían. Yo antes los pies no era necesario que cogieran las cucharas, sin embargo hay quien lo hace todo con los pies. Y es a base de repetir, de práctica, de práctica, de práctica. Por el resto de cosas es igual. Lo que pasa es que si no me lo creo, pues difícilmente. Bueno, importante, autoconvencerme de que no me va a pasar nada. Es uno de los pasos más importantes. Oye, a mí ya me han hecho todas las pruebas que me tienen que hacer y a mí el médico me ha dicho que no tengo nada, que es ataque de ansiedad. Primero, evidentemente, tengo que descartar que pueda haber otra patología ahí detrás, ¿no? Pero yo una vez que he descartado de que no hay nada, ya me han dicho todos que lo que tengo son ataques de ansiedad, tengo que decirme mismo, no me va a pasar nada. Y si soy capaz de controlar los síntomas, esos síntomas van a venirse abajo. Por lo tanto, autoconvencerme de que no me va a pasar nada. Saber e informarme, como hoy estamos haciendo aquí, de qué es la ansiedad y qué mecanismos hay ahí detrás. ¿Vale? Es una respuesta adaptativa, como hemos dicho antes. Lo que pasa que, claro, cuando ya la convertimos en una respuesta desadaptativa, es decir, cuando tenemos miedo ante cosas que no son reales, ahí sí que ya tenemos el problema de la ansiedad, porque ya vemos, ya esa respuesta aparece en cualquier momento y no somos capaces de controlarla. ¿Vale? Bueno, una de las técnicas más fáciles de aplicar y que creo que es una de las mejores, que la podemos aplicar en cualquier sitio, es la respiración diafragmática. Es muy fácil de hacer y funciona. Si se hace bien, si no se hace bien, no funciona para nada. Y si no la practicamos todos los días, tampoco sirve para nada. Bueno,
Yo a veces en las consultas le mando la técnica de la respiración y modificar con un mensaje subliminar detrás, perdón. ¿Para qué? Para que se grabe en el subconsciente. Bueno, pues eso te puede llevar 2 minutos, 3 minutos máximo, hacerlo cada 5 o 6 veces al día. Y me llega a la siguiente consulta y me dice, es que no he tenido tiempo. Digo, vamos a ver, que tú no has tenido tiempo, 2 minutos, o sea, cada vez que lo tengas que hacer son 2 minutos máximo, porque la técnica es, hago la respiración y detrás me digo el mensaje subliminal, no hay motivo ninguno para estar en alerta, relájate. A ver, nuestro cerebro funciona mucho por lo que le decimos, por lo que le hablamos, por lo tanto es importante lo que le decimos, no hay motivo ninguno para estar en alerta, así que relájate. Te va a quitar, cada vez que lo hagas, 2 minutos, no te va a quitar más. Bueno, pues te llegan, no he tenido tiempo. Digo, ¿cómo no has tenido tiempo? No hay que hacer nada especial. Se puede hacer, como yo digo, sentado en el sofá, mientras estamos viendo un rato la tele, cuando estamos en la ducha, mientras estamos esperando que se caliente la comida. Simplemente si estamos haciendo algo nos paramos un momento. Que yo siempre digo, es importantísimo pararnos a lo largo del día, ¿vale? Y es sencillamente respirar. Yo siempre digo que si estamos en casa y lo podemos hacer así, es... Retenemos ahí 3 o 4 segundos y después expulsamos el aire lo más lento que podamos. Y detrás del mensaje subliminal, no hay motivo ninguno para estar en alerta, así que relájate. Otra vez hace la respiración. No hay motivo ninguno para estar en alerta y otra vez. Esa es una de las técnicas más sencillas y más efectivas. No es efectiva porque no se hace, o porque no se hace bien, porque no se repite todas las veces que hay que repetirla. Y es una técnica muy práctica, ¿por qué? Porque la puedes hacer en cualquier lado. Yo estoy en el supermercado, me estoy notando que me estoy poniendo un poquillo nerviosa, un poquillo... ¡Ay, qué relax! Más bueno. Esa técnica es la más sencilla y la más práctica. Y funciona, ¿eh? Funciona si se hace bien y si se repite. Luego lo que os estoy explicando, la modificación del pensamiento, el modificar por otro pensamiento más lógico y coherente lo que estoy pensando. Por ejemplo, si yo estoy muy angustiada diciéndome, me va a dar el ataque de ansiedad, porque esto no es normal, porque otra vez me va a pasar... Pero si yo, sin embargo, en vez de decirme eso, me digo, bueno, no pasa nada, tú sabes que esto es tu ataque de ansiedad, que tú vas a ser capaz de controlar, respira, tranquilízate y verás cómo poco a poco se va pasando. A ver, esto no es milagroso, esto no quiere decir que yo lo vaya a hacer y al siguiente día ya voy a estar maravillosamente, sino que es cuestión de práctica, de práctica, de práctica y de práctica. Pero lo más importante de todo es no tener miedo porque no me va a pasar nada. Y segundo, practicar la respiración y el cambio de pensamiento. Es importantísimo cambiar el pensamiento. A base de trabajar la modificación del pensamiento, va a llegar un momento en que mi cerebro esos pensamientos los va a automatizar. ¿Vale? Bueno, desfocalización de la atención. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy muy focalizado en lo que me está pasando, pues voy a hacer que esa ansiedad aumente. Sin embargo, si yo me llevo la atención a otro sitio, como por ejemplo llamar a alguien por teléfono, o me voy a andar un ratito, o me tomo lo que sea, es decir, todo lo que sea que le mandemos un estímulo a nuestro cerebro va a hacer que la atención se desfocalice. Ponernos un hielo aquí, ¿por qué? Porque esto es un estímulo que le estoy mandando al cerebro, ¿vale? Algo que cojamos con la mano, cualquier cosa, de focalizar la atención. El simple hecho de llamar a alguien por teléfono y hablar hace que la ansiedad se venga abajo. ¿Por qué? Porque mi cerebro no puede estar atendiendo al ataque de ansiedad y a que estoy hablando. Estamos desfocalizando la atención, ¿vale? Importantísimo también. La visualización, otra técnica que es maravillosa y que es muy sencilla, pero que requiere de práctica. Tan sencillo como tendernos, imaginarnos que estamos en un sitio muy agradable, que estamos a gusto, que estamos relajados. ¿Qué pasa? Eso el primer día que lo haga mi cerebro me voy a relajar. Pero si lo practicamos muy a menudo es una técnica muy sencilla y muy práctica, muy buena. Pero hay que hacerlo. Bueno, la meditación. Bueno, yo siempre digo, y yo lo he dicho ya en otras ocasiones,
Para mí mi vida fue un antes y un después de la meditación. Las meditaciones son buenísimas. ¿Qué pasa? Que la meditación requiere de práctica, volvemos a lo mismo. Si vas el primer día, oh, yo es que no me relajo. A ver, es que tu cuerpo no está acostumbrado a estar parado, porque no lo has educado para eso. Requiere de práctica, de practicar, practicar y practicar. Y es maravilloso, porque llega un momento en que cuando tú empiezas a meterte de lleno en la meditación, es que no necesitas ni respirar. Es que casi dejas de respirar y entras en un estado de relajación que es maravilloso y no lo practicamos. Y cuando hablamos de meditación, todo el mundo piensa que hay que meditar 1 hora o 2 horas, que no pasa nada, que con que medites 10 minutos todos los días, 1/4 de hora, que te pares. Simplemente pararnos. Si meditar se puede meditar incluso de pie. Nos paramos, cerramos los ojos y simplemente nos dedicamos a escuchar nuestro cuerpo, los sonidos. Es decir, cualquier cosa que nos haga parar y tomar conciencia de lo que estoy haciendo en este momento. Si la meditación no es otra cosa que tomar conciencia de lo que estoy haciendo en este momento. Bueno, la atención plena, que bueno, es parecida a la meditación, pero bueno, se centra más en las sensaciones fisiológicas, en las partes del cuerpo y demás, ¿no? Pero para mí también es algo maravilloso, ¿no? Atender. Si yo pienso que precisamente eso es lo que hemos perdido, la capacidad de atender, de escucharnos y escuchar, de escucharnos para saber qué cosas tenemos que cambiar. Vivimos en una sociedad de tanta prisa y de tanta locura que una de las cosas que no hacemos es atender. Y cada vez tenemos más problemas de atención. Bueno, y cada vez más niños con déficit de atención, porque es que tienen una avalancha de estímulos todos los días que ya, ¿en qué me centro? Yo ya no sé ni en qué centrarme, porque tengo tantos estímulos que focalizar la atención es muy, muy complicado. Entonces, pero hay que atender, yo tengo que atender. ¿Yo cómo voy a cambiar algo en mí si no me autoobservo y veo qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Cómo voy a cambiar algo? Primero me tengo que autoobservar y atenderme. Bueno, la relajación, la que ya he comentado, la relajación autógena, bueno, que eso normalmente sería a través de profesional, ¿no? Que es transmitir peso en las manos, en las piernas, calor, frío, en fin, que eso es una técnica que, hombre, se haría con un profesional y debe de hacerse con un profesional, no es una técnica para nosotros. Relajación muscular progresiva de Jacobson también es muy efectiva, pero también debe ser dirigida por un profesional, para empezar porque no es recomendable para todo el mundo, porque la técnica consiste en contraer músculos y descontraer, ¿no? Y no es buena practicarlo solo ni es recomendable para todo el mundo. Pero yo quiero que recurráis a las simples, yo no quiero las complicadas, las que tenemos a mano, que es la modificación del pensamiento y la respiración diafragmática con el mensaje subliminal. Y luego pararnos, que podemos pararnos, que 2 minutos los tenemos todo el mundo para pararnos. Esas pequeñas paradas que os he comentado, que hagáis a lo largo del día y de vez en cuando nos digamos, venga, voy a hacer mi respiración, me voy a decir mensaje subliminal, es reeducar a nuestro cuerpo para que tenga la capacidad de parar. Muchas veces nos metemos en tales dinámicas que no somos capaces de parar. Bueno, esta parte también es muy importante. ¿Cómo actuar si un ser querido padece de ansiedad? Bueno, es importante que no le restemos importancia a lo que le pase, que también tenemos tendencia, bueno, eso son tonterías, tú ponte así, bueno, es que eso se te pasa en nada. Oye, no, esa persona tiene un problema real. O sea, la persona no tiene ansiedad porque quiera, tiene ansiedad porque tiene un problema, no está sufriendo ansiedad porque quiera, ¿no? Entonces, nunca quitarle importancia, pero tampoco sobreprotegerlo o sobreprotegerla. Es decir, no, venga, no, hijo mío, tú no vayas, que no sé qué. No, tú te quedas a ti. No, tampoco hay que sobreproteger, ¿vale? Hay que darle importancia, te entiendo, sé lo que te está pasando, pero tienes que intentar hacer esto o hacer aquello, ¿vale? No sobreproteger. No le transmitan miedo o excesiva preocupación. Claro, si una persona está sufriendo ataques de ansiedad, yo lo que le estoy diciendo, ay, pero te está pasando algo, ay, Dios mío, pero ¿estás bien? ¿Yo qué le estoy transmitiendo? Pues lo que le estoy poniendo es taquicardia perdida, vamos. Entonces, hay que transmitir tranquilidad. Bueno, venga, relájate, tranquilízate, utiliza las técnicas que te han enseñado. Es decir, transmitimos siempre tranquilidad, pero nunca le vamos a transmitir más nerviosismo todavía, ¿eh? Pregúntale cómo le gustaría, esto también es importante. Cuando tenemos ansiedad, es importante que nuestros seres queridos sepan que tenemos ansiedad. Que no sé por qué, pero tendemos a ocultarlo como si fuera algo malo. Oye, ¿por qué? Porque yo te voy a transmitir que tengo
la ansiedad, lo que me pasa y cómo me gustaría que actuaras en caso de que yo tenga un ataque de ansiedad. Oye, pues cuando me pase, lo que deberías hacer es esto. Pues dejarme espacio, no estés encima mía, preocúpate de esto. Porque claro, yo hay chicos que me han dicho, pero yo es que no les quiero decir a amigos que tengo ansiedad. Que tú con tus amigos tienes confianza, ¿no? ¿Qué pasa porque les digas que tienes ansiedad? Y es bueno que sepan que tienes ansiedad para saber cómo tienen que actuar en caso de que te pase algo, ¿vale? Por lo tanto, es importante transmitirle a nuestros seres queridos, pues, bueno, y a nuestros amigos y demás, que tenemos ansiedad. Bueno. Y es importante eso, preguntarle cómo le gustaría que los tratáramos. Déjale claro que estás ahí para lo que necesite, pero déjale su espacio y su tiempo. Lo importante es acompañar, no juzgar. Oye, estoy aquí, que sepas que estoy aquí para lo que necesites, pero tómate tu tiempo, verás tú cómo se te va pasando poquito a poco, utiliza las técnicas que te han enseñado, relájate, venga, que sepas que estoy aquí, que estoy aquí. Pero no tenemos que estar encima de la persona. Bueno, y por supuesto, recomiéndale que pida ayuda profesional si no es capaz de controlarlo por él mismo o por ella misma y se está convirtiendo en un problema, ¿vale? Bueno, y al final la frase que he puesto es lo que os he dicho al principio. Yo no pienso que la ansiedad sea una enfermedad. Pienso que simplemente hay que curarla, que controlarla, perdón. Hay que controlarla. La ansiedad es una respuesta natural de nuestro cuerpo, que se ha descontrolado por alguna serie de circunstancias que hemos vivido en nuestra vida y se ha descontrolado. Entonces se ha quedado activado ese estado de alerta que tenemos que conseguir desactivar. Importantísimo, y que para ya finalizar, para que os quede claro, importantísimo lo que nos decimos a nosotros mismos, importantísimo. O sea, si yo me tengo que observar y si yo veo que voy por la vida con la ansiedad en la boca, ¿qué quiere decir eso? Que voy por la vida, que no puedo, porque es que no llego, porque es que el niño se ha ido de excursión y se le pasa algo, pero bueno, y mañana que tengo un examen, es decir, si yo voy expresando interiormente así, tengo que darme cuenta que tengo que empezar a cambiar cosas. Importantísimo lo que estoy pensando. Luego, importantísimo lo que estoy haciendo. Si estoy empezando a evitar situaciones, me debo de preocupar. Oye, si yo no voy aquí porque temo que me dé la ansiedad, si yo tampoco hago esto porque temo que me dé la ansiedad, quiere decir que a mí la ansiedad me está comiendo terreno cada vez más y me está condicionando la vida, ¿no? Entonces tengo que darme cuenta de que necesito pedir ayuda, porque es que llega un momento en que la ansiedad te come todo el terreno, ¿eh? Llega un momento que ya no sales, porque tienes miedo absolutamente a todo. Y luego, pues por supuesto, utilizar esas pequeñas técnicas de relajación, pero aunque no tengamos ansiedad, si yo es que lo recomiendo para siempre, tener la capacidad de pararnos, porque llevamos un ritmo trepidante que no nos paramos para nada y tenemos que tener la capacidad de pararnos, autoobservarnos, saber en qué momento estamos de nuestra vida, si estamos en el sitio que queremos estar o queremos estar en otro sitio, si estamos haciendo lo que queremos hacer o queremos estar haciendo otra cosa. Fijaros, recordáis que al principio he dicho que en estos 2 últimos años la ansiedad ha aumentado un 30 y tantos % y en jóvenes ha aumentado un 40 y tantos %, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué creéis vosotros que ha aumentado la ansiedad? Por el ritmo de vida. Bueno, el ritmo de vida ya lo teníamos antes, pero bueno. A ver, han pasado cosas importantes. Una ha sido el tema COVID, que ahí se ha disparado la ansiedad muchísimo, porque no todo el mundo sirve para estar en su casa, ¿eh? Algunas personas están muy a gusto en su casa, pero hay personas que la han pasado realmente mal. No todo el mundo ha tenido la suerte de tener una casa con un patio, una azotea, para salirse, despejarse. Hay personas que han pasado los casi 3 meses que estuvimos encerraditos en un sitio incluso hasta sin ventana, ¿eh? Imaginaros, en un sitio encerrado todo el día. Pero aparte de eso, hay un componente ahora mismo en la sociedad muy importante, que es los trabajos. Yo lo que más escucho en consulta es el tema laboral, el tema económico. Porque es que ahora, últimamente las personas estamos sobreviviendo, no viviendo. No digo todo el mundo. Pero hay personas que sobreviven, no viven. Cuando tú estás sobreviviendo y te acuestas pensando si no vas a tener para pagar la luz o no vas a tener para pagar el agua, ¿tú te crees que tú te vas a acostar tranquilo? Te acuestas tranquilo. Cuando tienes un trabajo precario, en unas condiciones ínfimas, que no tienes calidad de vida, porque no tienes tiempo para tu familia, no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para dedicarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque, a ver, el salario emocional se ha perdido.
Hay un salario que es el económico, tiqui, 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 y luego hay otro salario emocional, que es el que supuestamente te tiene que dar pues, para dedicarte tiempo a ti, que medianamente tengas una economía para los gastos del día a día, pero que te sobre también un poquito para disfrutar, ¿vale? Y tener tiempo para ti, para tu familia. Y eso se está perdiendo, porque seamos realistas, con un sueldo hoy día, con un sueldo de 1.000 euros, tú me dices a mí lo que haces. Verte en Mercadona y me dices a mí lo que haces. Y eso está generando muchísima ansiedad. Y yo he tenido personas en consulta, chicos jóvenes, llorando. Dice, estamos mi mujer y yo trabajando, los dos, y no llegamos. Dice, no tengo ni para tomarme una cerveza con mi mujer. Lo que pasa que cuando somos algo privilegiados, porque yo me considero algo privilegiada, que sí tengo para tomarme esa cerveza, muchas veces no nos acordamos que hay otras personas que no tienen para tomarse una cerveza. Porque con los sueldos que hay hoy día, pues que no te da para nada. Entonces, el nivel de vida ha subido muchísimo, los sueldos son los que son, y eso te genera muchísima ansiedad y muchísimo estrés. Bueno, pues yo ya termino. Si me queréis hacer alguna pregunta, o queréis preguntarme algo, o queréis que no... Bueno, ¿alguna preguntilla? ¿Qué hora tenemos? ¿Cómo vamos? Me he colado ya, ¿no? Ya me he colado, ya me están mirando con cara asesino. Ya me he colado. Yo te pregunto una cosa. ¿Qué fuerza mental tenía que tener nuestra abuela y mi abuela? Apenas un poco más jóvenes. En el año 39, 40, 41. Mi abuela particularmente... Y después en la cárcel, ¿qué fuerza mental tenía que tener esa persona para no llegar a una depresión nada? ¿O no podían permitirse lo que quieran? Bueno, no tenían tiempo para deprimirse. Es que no tenían tiempo. Entonces, a ver, yo pienso que a pesar de la vida tan dura que llevaban, la calidad de vida era mejor que la nuestra. Vivimos en una sociedad horrible, donde hay demanda por todos lados, se nos exige mucho, no hemos creado unas necesidades, no hemos creado tantas necesidades que vivimos esclavos para poder pagarlas. Esa es la realidad. Tú antes en tu casa tenías 4 muebles, 4 no sé qué, ahora tienes que pagar 4 móviles del niño, de la niña, de no sé qué, no sé cuánto. Tienes que pagar no sé qué. Es decir, no hemos creado tantas necesidades que son ficticias, porque realmente no lo necesitamos para nada, que tenemos que vivir esclavos para pagar todas esas necesidades. Entonces, es verdad que antiguamente, las criaturas estaban reventadas de trabajar, pero psicológicamente estaban más sanos que todos nosotros. Porque era una presión física, pero no psicológica. Ahora tenemos presión psicológica, porque si no, a ver, sobre todo, por ejemplo, la gente joven, el tener que ajustarse a unos cánones de belleza, comparándose todo el día en las redes sociales. Sabéis un montón de chicas que yo tengo, guapísimas, monísimas, que ya lo comentamos en la otra charla, y que sin embargo te dicen, es que yo me doy asco, y cuando tú miras a la chica dices, tu madre mía, ¿no? Entonces, realmente está provocado por la sociedad. Si todo esto está provocado por la sociedad que tenemos de locos y que vivimos. Entonces, antiguamente sí que es verdad que trabajaban muchísimo más, pero entre que no tenían tiempo para pensar otras cosas y que psicológicamente sí estaban más desconectados de muchísimas cosas, pues en la... Darle de comer a 5 hijos o a 7 o a esto, y mandarle a tener que mandarle a tu marido a la cárcel, guardar más papelitos que no sabes. Bueno, yo no sé si sabéis que nuestro cerebro tiene un mecanismo que cuando tú tienes que hacer frente a adversidades, no te permites decaer. Cuando ya has solucionado, es cuando ya dices, ahora. O sea, cuando tú tienes tantos problemas que tienes que resolver, dices, tengo que hacerlo, y tiene una fortaleza maravillosa, porque nosotros mismos decimos, ¿cómo habrá sido esa persona capaz de hacer todo eso que ha hecho, ¿no? Y es porque tiene una fortaleza maravillosa, ¿no? Sin embargo, pues cuando ya pasa es cuando ya dice la persona, ya no puedo más, ¿no? Bueno, ¿alguna preguntilla más por ahí? Cuando has dicho al inicio, romper el tabú de decir, si voy al traumatólogo, mañana voy a Córdoba porque voy al traumatólogo, o voy al cardiólogo, y no decimos voy al psicólogo porque tenemos como ese tabú. Sí. Pero gracias.
Yo me pregunto, muchas veces nos falta a los demás la sensibilidad como para decir, me encuentro con fulana y me dice, voy al psicólogo. Lo primero que decimos es, ¿qué te pasa? Yo me parece una pregunta muy inconveniente. Porque Hombre, si yo voy al psicólogo, ¿qué quieres? Que yo te cuente a ti mis problemas. No deberíamos, hombre, porque si vas al traumatólogo, pues, me duele la rodilla, ¿vale? Pero ante ese tipo de cosas, cuando uno va por un trastorno de ansiedad o un problema, una depresión, claro, vamos a decir que queremos como interesarse por esa persona, pero quizás no deberíamos de preguntar, ¿y por qué va? Porque a lo mejor nos estamos metiendo en un terreno que por eso a lo mejor esa persona oculta que va por temor a que le hagan la pregunta, ¿y qué te pasa? Pues sí, No es sé verdad tú que cómo es verdad que pecamos de indiscretos, es de verdad que indiscre- de eso me indiscretos, parece. ¿no? Y Una a lo cosa es que mejor te por eso pregunte y evitamos- otra cosa que pase unos límites que no deberías de pasar. Claro. Eso sí es verdad. Si yo Sí, me encuentro y te pregunto, oye, Ani, y me has dicho, ¿y por qué va? Vamos a ponernos tú y yo de... Claro, yo no debería de preguntarte, ¿y por qué va? Pues evidentemente porque lo necesitas, porque no vas a ir a tomarte un café. Quizás no deberíamos de, en ese sentido, también aprender esa educación de la discreción. sí, Cuando vamos totalmente, claro que sí. a un médico. Totalmente. A ver, es que esa es la realidad. Hay límites que no debemos de pasar, Claro. ¿no? Una cosa que pregunte, oye, que voy al psicólogo, y otra cosa que tú pases unos límites que no debes de pasar, de la intimidad de la persona, ¿no? Eso es. Pero bueno, aparte de eso, también se conservan mucho esos tabús, pues porque tenemos todavía muchos estigmas en torno a la salud mental, ¿no? Bueno, todo el mundo que va al psicólogo está loco, todo el mundo, como, vamos, eso lo he escuchado yo montones de veces, pero yo voy a ir al psicólogo, pero ¿qué piensa? ¿Que yo estoy loco? Hombre, como si fuera el psicólogo, la gente que va al psicólogo estuviera todo el mundo loco, o no sé. Dando pasitos, ¿no? Pero bueno, se va avanzando cada vez. Yo creo que está haciendo mucho también el tema de que, bueno, pues de charlas como esta, de personas que tienen ya cierto nombre y que son famosos, que cada vez hablan más de sus problemas de salud mental, que lo estamos normalizando. Oye, pues ¿cuántos famosos habéis visto? Bueno, yo creo que lo habéis visto todos, ¿no? Que han salido en televisión y demás, hablando de su problema de salud mental y demás. Así que mientras más hablemos, precisamente estas charlas tienen que servir para eso, para que normalicemos hablar de la salud mental. Para que, exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pero si es una pregunta... si no preguntas a esa persona, como me ha dicho ella, no le voy al psicólogo y tú no le preguntas para qué, o es que esa persona que tú te has encontrado con ella, no es que tú le tengas que meterte en lo que a ella le pasa, pero tiene esa persona que entender que a ti sí que te importa, que ahí estás tú para ayudarle si te necesita. Eso esa persona lo tiene que... Tú le tienes que demostrar a esa persona que cuando ella quiera hablar contigo o que tú estás ahí para escucharla, que te tiene. Bueno, a ahí. ver, una de las cosas más... Es un poco difícil. Es que es un poco complicado. A ver, Sí, sí. Una cosa importante es que todavía tenemos miedo de decir, oye, pues tengo ansiedad, oye, pues tengo depresión, oye, pues tengo o cualquier otro tipo de problema, que tampoco tiene nada de malo, ¿no? O no, es que estoy pasando por una crisis y necesito que me echen un empujoncillo. No le vas a contar tu problema, obviamente, porque no te lo tienes que contar. Pero sí que tenemos que aprender a hablar con más naturalidad pues, de los problemas, que no tienen nada de malo. Y tienes razón que es bueno que esa persona... Aunque sí, es verdad que en ese caso yo lo que se haría, bueno, pues si necesitas hablar, o si necesitas que te eche un cable, o si necesitas ayuda, pues que sepas que aquí estoy. Que muchas veces lo que tenemos es que transmitirle a la persona que estamos ahí para acompañar, pero no tenemos que pasar límites que no nos están autorizando para ello, ¿no? Otra cosa es que le transmitamos a la persona, bueno, pues si necesitas algo, que sepas que aquí estoy para lo que necesites. Bueno, ¿algo más? Bueno, pues muchísimas gracias y ya daremos otra charla de otro tema que ya os iremos informando.